Gusto en verlos. Ánimo, ánimo, la contabilidad está todo lo que da y lo fiscal también, mi hermanito. Eso es todo. Buenas noches. Hola, Luzma, qué gusto en saludarte. Igualito, Leo. Qué padre que ya no se necesita contraseña. No, ya no. Ofe es la mujer más tremenda en esto. La Mujer Maravilla. Hablamos y conversamos. Es correcto. Listo, ingeniero, ya puede. Ya lo tenemos ahí todos, ¿verdad? ¿Ya lo pueden ver? No, no te preocupes, yo te echo una llamada la próxima semana y hablamos. Sí, ya lo vemos. Excelente. Ok, jóvenes. Nos quedamos, bueno, déjenme nada más entrelazar y sobre todo por mi tocayo y bueno, darle continuidad a las ideas que venimos manejando. Estamos viendo un material que se llama Operación Timoteo. Estamos viendo ahorita una de las cosas interesantes que nos enseña Dios es que después de que tenemos, ¿qué concepto tenemos nosotros de Dios? ¿Qué concepto tiene Dios de nosotros? Y como consecuencia, en esa relación y en ese examinarnos, Dios nos encomienda ciertos objetivos en la vida o ciertas actividades. Ingeniero, abra su micro. Cerrado. Ahí está. Por alguna razón lo cerré. Gracias, Sofe. Muchas gracias por decírmelo. Bueno, resumiendo, estamos viendo un material de Operación Timoteo, Eduardo, y en este estudio de Operación Timoteo vemos nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? ¿Qué concepto tenemos nosotros de Dios? Y eso nos llevó a escudriñar algunos pasajes de la Escritura y vimos diferentes escenas en donde el hombre y la mujer, cómo se relacionan con Dios, el ser humano. Veíamos el caso de Sara con Agar y veíamos que en la actualidad son pueblos antagónicos, sin embargo los dos tuvieron una experiencia con Dios en sus orígenes. Bueno, en base a esa experiencia y concepción que tienen de Dios es cómo se relacionan con las personas. Pero también es muy importante el concepto que Dios tiene de nosotros y eso también influye en la forma en la que nosotros nos relacionamos con las personas. Todo esto nos lleva a entender que Dios nos está llevando en un proceso de madurez, en un proceso de aprendizaje, en un proceso de ir viendo lo que Dios va moldeando en nuestro carácter. Pero ahorita, después de tener esa íntima relación con Dios, ese examen con Dios, hay tres cosas básicas en las que se desprende, que nos enseña la Escritura, de cómo se va desprendiendo el ser humano y cómo va conformándose en todo esto. Y bueno, básicamente una es con el trabajo, otra es en las relaciones personales y otra tiene que ver con el dinero. Ya vimos lo que es el trabajo, ahora vamos a ver lo que es las relaciones interpersonales. Estamos hechos para relacionarnos, estamos hechos para tener comunicación con otras personas. Y bueno, eso es en lo que estamos ahorita tratando de ver. Entonces, no sé si me expliqué. ¿Algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran decir ustedes? ¿Todo va bien? Entonces, esa comunicación con Dios nos lleva a entender que hay tres aspectos importantes. Uno es el trabajo, otro es las relaciones interpersonales y finalmente cómo es que se mueve el dinero en nuestro ser o cómo nos guía, cómo nos domina o qué es lo que hace, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a empezar, hemos estado viendo lo que son las relaciones interpersonales y las relaciones, estamos hechos para relacionarnos, estamos hechos para convivir con las personas. Principalmente mi relación con Dios, mi relación con mi cónyuge o lo más próximo que tengo, que es mi cónyuge, mis hijos, pero también la relación que tengo en el trabajo, con mis clientes, con mis empleados, mis compañeros de trabajo o aquellas personas que me rodean. Esas relaciones tienen que ser maduras.
En la medida en que yo tenga la capacidad de relacionarme en forma sana, es en la medida en la que yo voy a crecer. Y te van a sorprender una cosa muy importante y no se los había comentado en ningún estudio anterior, pero hoy se los voy a decir. Y así son estas cosas, de repente salen. Tampoco están en lo que les estoy presentando ahorita. En Isaías, capítulo 1, versículo 5, dice algo muy, se los voy a leer. Voy a tomar el privilegio de leérselos. Dice algo bien interesante acerca del comportamiento del ser humano. Va la lectura. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Observa esto, y aquí viene una declaración de Dios. Estaba dándole a Isaías el escenario en el que él se iba a mover. En los primeros 6 capítulos del libro de Isaías, Dios estaba preparando a Isaías para el escenario en el que se iba a enfrentar. ¿De acuerdo? Haga de cuenta que tú y yo estamos en ese escenario y Dios nos está diciendo, mira, así es donde vas a moverte. ¿Estamos ahí? No nos perdamos de vista. Estamos hablando de las relaciones personales, de las relaciones humanas. Estoy en Isaías 1:5. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Todos, absolutamente todos traemos algún detalle en nuestro comportamiento que adquirimos durante nuestro desarrollo personal, desde los meses hasta los 12, 13 años, que se forja la personalidad, después se expresa, ahí se forma, según los estudiosos del comportamiento. Todos traemos algo acá arriba y algo acá abajo. Y eso afecta nuestras relaciones personales. Entonces, hagan de cuenta que ahorita Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a meter en una sociedad que trae un cierto sesgo de patología. Déjeme decirlo de esa manera. Déjame decirte que Dios nos está moviendo en una sociedad donde se mueve mucho por la codicia. Se mueve mucho por valores muy efímeros. Se mueve mucho por el glamour. Se mueve mucho por algunos factores que a Dios no le interesan mucho. Toda persona, y me incluyo yo, incluyo con los que me relacionen. Partiendo de eso, yo tengo que ir con la expectativa de que el Espíritu me enseñe cómo comportarme en forma sabia. Este versículo nos enseña mucho. Toda cabeza. Isaías era su trasfondo cultural, su trasfondo profesional, es el equivalente a un abogado. Si usted se da cuenta, el libro de Isaías está lleno de términos legales, está tremendamente lleno de cosas como el equivalente hoy a la Cámara de Diputados y Senadores. Él era un jerarca de esos niveles en esa época. Entonces Dios, cuando lo empieza a llevar a hacer influencia positiva en una sociedad difícil, y más adelante dice, son duros de cabeza, duros de cerviz, dice la Escritura. Son duros de cabeza, somos duros de cabeza. Eso influye mucho en nuestras relaciones interpersonales. Como usted no tiene una idea. Y con mucha frecuencia caemos en situaciones conflictivas y muy desgastantes. Ninguno nos escapamos de este versículo. Isaías capítulo 1, versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Todos sabemos algo. De tal manera que cuando estamos en una interlocución con nuestras relaciones personales y alguien nos habla y nos dice algo, lo vamos a filtrar en base a los paradigmas que traemos nosotros. La semana pasada les compartí algo. Ahorita vamos a seguir con este tema. Les voy a compartir. Vamos a continuar con estas laminillas que traemos, que tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y cómo a veces nosotros ponemos barreras y
excluimos de cierta forma por esos conceptos, paradigmas que nosotros traemos, como en el caso de Rahab, la ramera, como en el caso de Ruth, una mujer extranjera que viene de una cultura del incesto, y tenemos aberraciones. No te juntes con ella, ella trae eso, y entonces toda cabeza está enferma. Ponemos filtros en nuestra mente. Y les comentaba algo muy, muy tremendo, que cuando yo lo empecé a leer y lo empecé a escudriñar un poco más, quiero reconocer que me cimbró mucho este asunto de los valores. A veces nosotros hemos llegado a algunas empresas, y lo llegué a comentar la semana pasada, y decimos, y vemos enunciados los valores. Nuestro valor es este, nuestro valor es este otro, nuestro valor es este otro. Y vemos que enuncian los valores. Pero realmente los valores no se pueden enunciar. Los valores es lo que traemos escrito en nuestra personalidad cuando lo fuimos archivando en base a lo que nos iba sucediendo en el camino. Por eso está en línea. En base a nuestro comportamiento tiene que haber nuestra experiencia en la formación de nuestra personalidad con respecto a Dios. Tiene que ver mucho eso. Tiene que ver cómo me relaciono con mi papá, cómo me relaciono con mi mamá. Y de ahí, la base de las relaciones interpersonales se aprende en el hogar. Y eso pesa en un 70% en el desarrollo profesional. Hace algunos años, cuando estábamos nosotros tratando de buscar dónde deberíamos llevar a los hijos para que se prepararan en forma técnica, la semana pasada veíamos de actitud y aptitud. Esta es la aptitud. Cuando ya dejaron formos y ya tenían que entrar a una preparatoria y a una carrera universitaria, y estábamos buscando dónde. Y yo le pedí consejo a un directivo de una escuela, y me hizo el favor de prestarme un estudio que se llama Professional Performance, The Merit of Professional Performance. Y en resumidas cuentas, ahí les va. Se los voy a decir así rápidamente. Tremendo, me pareció tremendo a mí eso. Dice que el desarrollo profesional aceptable, o los asuntos que influyen en el desarrollo profesional, más bien, los asuntos que influyen más en el desarrollo profesional, en un 70%, ahí está, fíjese lo que le voy a decir, en un 70% es la formación en el hogar. Un 20% la personalidad, lo intrínseco de la personalidad, ya lleva un 90%. Y el 10% la preparación técnica. Y de ese 10%, solamente el 3% es la preparación universitaria. Ellos estudiaron 10 generaciones de universidades como Princeton, Yale, como Stanford, como Purdue, Notre Dame, de ese tipo de escuelas. Pero vuelvo a repetir, a mí me asombró, 70% la formación en el hogar, porque tiene que ver mucho cómo me relaciono. 20% la personalidad, que también es formada en el hogar. 10% la preparación técnica, y de ese 10%, solamente el 3% es el universitario. A mí me pareció interesantísimo. Todo eso tiene que ver con esto. Entonces, los enunciados de los valores, más bien es lo que traemos escrito en nuestra conciencia. Y eso se va acumulando día tras día. Es como una ecuación matemática. Pesa más la reincidencia de esos actos positivos o negativos que yo haya vivido en base a los valores de Dios. Por eso, esa es la referencia positivo o negativo. Pesa más eso, y esos son realmente mis valores. No son buenos ni son malos. Ahí está, es blanco y negro, es monocromático. Pero ahí está, esos son mis valores realmente.
si hacemos una encuesta y empecé a buscar información acerca de esto, y hay encuestas que entrevistan a algunas personas que pues, son gángsters en los Estados Unidos, sobre todo, que tienen muchas estadísticas, y le preguntan al tipo, oye, ¿por qué te hiciste así, maestro? ¿Por qué eres falsificas firmas? ¿Por qué amedrentas a la gente? ¿Por qué tú eres el que da protección? Pues porque son los consejos de mi madre. O quedé huérfano y me agarró un tío y fue lo que me enseñó. O tengo a papá y a mamá, pero influyó más esta otra persona a la cual yo le permití, por X o Y razón, que escribiera en mi conciencia lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y esto último que acabo de decir es justamente donde se engendran y se ponen los valores. Y según Isaías, toda cabeza tiene un mal valor escrito y lo actúa mal, lo hace mal. Y eso hace que tengamos relaciones a veces difíciles de llevar. ¿Estamos ahí todos? ¿Algún comentario? Todo bien. Gracias, Sofía. Les leí Isaías capítulo 1, versículo 5, pero esa es una parte. Y entonces estamos viendo aquí cómo algunas de estas personas que nosotros de repente llegan, las podemos excluir, las podemos tener fuera de nosotros. Pero aquí veimos el caso de Rahab, ya lo vimos. Ahora vamos a ver. Aquí hay otro caso. Déjeme ver si aquí está porque silencié mi micrófono. La agarré de aquí y ahí está. Bueno, ahí vemos el resultado de estas mujeres es que después de que Dios las tomó, a mí me asombra esto porque no eran mujeres del pueblo de Dios, o no genéticamente, pero sí espiritualmente. Hay mucha gente de fe que anda caminando por la calle. Finalmente todos nos vamos a regir por el precepto bíblico. Todos, absolutamente todos. La Biblia es la máxima autoridad escrita que Dios nos dejó. Una interpretación sana de ella es lo que nos puede llevar a tener una comunicación correcta delante de Dios y con mi prójimo. Entonces, estas gentes finalmente reconocieron la grandeza de Dios, no a través de una religión, sino a través de un acto de fe. Y esto lo voy a decir varias ocasiones. La religión es un esfuerzo del hombre por querer alcanzar a Dios. La fe es Dios alcanzando al hombre. La religión le dice a Dios lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo y cómo hay que relacionarse con él. Mientras que la fe recibe la instrucción de Dios para ver cómo nos vamos a relacionar con él. Son asuntos muy interesantes. El justo por la fe vivirá. Lo dice en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estas mujeres virtuosas porque finalmente lo lograron ser y según leemos en Timoteo, se sacudieron de esas cosas que les estaban haciendo daño, a estos malos hábitos que le estaban haciendo daños a ellos y agredían la santidad y autoridad de Dios, se los sacudieron y fueron instrumentos de honra, llegando a ser progenitoras de la línea mesiánica, de donde nacería posteriormente Jesucristo. Recordemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Una pregunta. Más bien, podría repetir la frase, me encantó. Dice, la religión es un esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Correcto, ¿Y la así fe? es, Cirilo. ¿Y la fe? Es Dios alcanzando al hombre. Ya, me encantó. Muy bien. Ahí tocayo es Dios tocando el corazón del hombre. ¿Sí? La religión le dice a Dios, la religión es el hombre diciéndole a Dios lo que tiene que hacer. Mientras que la fe es el hombre esperando la instrucción de Dios. Eso hay una gran diferencia ahí. ¿Ok? Y estas mujeres recibieron la instrucción de parte de Dios. Y las dos reconocieron la grandeza de Dios. Ellas
saludaron a Jesucristo en el futuro y le dijeron a Jesucristo, sí, entra a mi corazón, sí, entra a mi vida. Así como nosotros lo vemos en el pasado, ellos lo vieron en el futuro. Jesucristo cubre todas las edades para la salvación, todas las épocas. Por eso le dicen que su bendición es cosmopolita. Claro, alcanza todo. Él es Dios, Jesucristo. ¿Estamos bien, Cirilo? Adelante. Ok. Este asunto de estas mujeres me encantó, pero nosotros, por ejemplo, cuando vemos esto, inmediatamente etiquetamos y Dios no etiqueta. Dios no pone etiquetas en ellas. Fueron mujeres virtuosas. Son mujeres que alcanzaron grandes promesas de Dios. En la siguiente diapositiva vamos a ver el caso de Moisés. Vamos a ver que Moisés, ya me estoy adelantando, ese es el caso de Mateo y es las relaciones políticas y el evangelio. Hoy es tremendo, pero lo voy a tocar más adelante. Ahorita quiero tocar el caso de Moisés. En el Éxodo capítulo 2, versículo 15, en la Reina Valera, en la versión 60, dice que oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante y habitó en la tierra del Faraón y habitó en la tierra de Madián. La tierra de Madián estaba bastante lejos de Egipto. Recordemos que en este momento Moisés estaba huyendo de que por defender a sus hermanos hebreos, pues asesinó a una gente. Eso definitivamente tiene sus consecuencias legales y él las iba a sufrir y por lo tanto sabía lo que le esperaba y entonces él se fue. Pues asustado uno corre muy rápido, ¿verdad? Yo recuerdo cuando me corretearon en Chiapas, cuando me sacaron un machetote grandote. Amados hermanos, agarré una velocidad que yo creo que Usain Bolt no me hubiera alcanzado, se los prometo. Yo corrí tan rápido que saqué fuego del suelo, ¿verdad? Cuando vi un machetote grandote y una mujer enfurecida, Padre y Dios eterno, a ti encomiendo mi espíritu, le dije a él. Bueno, entonces yo creo que Moisés estaba asustado, corrió y se fue a la tierra de Madián. Recordemos que la tierra de Madián es una tierra donde eran contendientes y enemigos del pueblo de Dios, descendían, inclusive ya traían antagonismos. Y era una tribu, era un pueblo que tenía idolatría, era politeísta, idolatraban, es decir, inclusive tenían hasta sacrificios humanos y tenían muchas cosas que no eran aceptadas dentro de los cánones de la Escritura, de lo que Dios demanda del ser humano. Entonces, pero ahí se fue a vivir Moisés. Bueno, pues estando ahí Moisés, en el Éxodo 2, versículo 21, Moisés convino en morar con aquel varón, o sea, con Jetro. Y escucha esto, lo que sucedió aquí. Van a ver que convino ahí y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. En la actualidad existen muchos tabús todavía porque hace algún tiempo en el trabajo yo tuve la oportunidad de trabajar con gente de muchas partes del mundo y entre ellos había unos alemanes. Bueno, les he platicado mi situación con aquellos musulmanes que llegaron de Egipto, unos egipcios, pero no lo voy a comentar, es el caso ahorita, ya lo había comentado, pero había un alemán y su hijo, yo vivía en la casa de solteros del laboratorio donde trabajábamos con insectos y su hijo, ellos eran alemanes, entonces, papá y mamá alemán, quiso casarse con una chica, pues mexicana, con un apellido mexicano. Y él habló conmigo y me dijo, oiga, señor Castillo, yo quisiera que hablara con él porque pues él es alemán y las culturas son distintas y no se van a entender y va a ser muy difícil. Y bueno, sí estaba cargado de algunas verdades, pero entre líneas se veía más bien algo de segregación. Si yo veo el pueblo de Israel, muchas veces en la actualidad tenemos cofradías y estamos cerrados. Fíjese la palabra que utilicé, cofradía.
No quería utilizarla, pero es una inercia que traigo ya en el corazón y en la mente. A veces establecemos muchos reglamentos humanos y no consideramos los divinos. Y entonces tenemos cierta segregación. Aquí me encanta porque Moisés no se casó con una judía. Y no por esto quiero decir que no sea una mujer temerosa de Dios. Por eso hice la referencia. Si yo hubiera vivido en la época de Moisés, yo lo hubiera criticado y hubiera dicho, pues no que quieres tanto a Dios, y tú escribiste los mandamientos, y tú fuiste el que dijiste que no nos vamos a casar con mujer ajena al pueblo de Dios. Tú lo escribiste, Moisés, y tú nos pusiste el ejemplo al revés. ¿Verdad? Ahí hubiera habido una segregación. Ahí mi relación personal con él hubiera estado bastante rota. Yo lo quiero reconocer y quiero ser muy transparente con ustedes. Si yo sigo leyendo la escritura, y es por eso que les puse esta laminilla, en el Éxodo 4, del 24 al 26, dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová o el Señor, o Yahvé, como dice la Nácar Colunga, que es válida todas esas transliteraciones, le salió al encuentro y quiso matarlo. Ese es un pasaje una transliteración un tanto difícil porque Dios no atenta contra la vida de sus siervos. Más bien era ahorita van a darse cuenta qué es lo que realmente estaba sucediendo. Moisés huye del pueblo de Egipto porque hizo algo grave. Se va a vivir a la tierra de Madián, donde las costumbres son todas distintas a lo que Dios realmente quiere. Se casa con una mujer que no es del pueblo de Dios, que no conoce la ley de Dios, que no tiene conciencia de Dios. Se casa con ella, tiene 40 años de casado con ella. Escucha esto. Y a los 40 años de casados, Dios le dice, Moisés, regrésate a Egipto porque tú vas a ser el instrumento humano por el cual yo voy a liberar al pueblo de Israel. 40 años después. Imagínate cómo llegó Moisés con su esposa. Aquí están las relaciones interpersonales entre líneas. Yo me quiero poner en el lugar de Moisés y, oye vieja, ¿qué crees? Para eso, Séfora era de una posición económicamente solvente. Su papá era un principal de la tribu de Medián, de ese pueblo. Era ganadero. Ustedes saben que tener vacas es un billete. Bueno, él tenía vacas. Él estaba en una posición económica fuerte. Ellos dos vivían bien. Moisés estaba trabajando en el negocio y de repente llega Dios y le dice, Moisés, vámonos a Egipto. ¿Cómo se lo manejarías a tu esposa? Ahí se tiene que tener una relación de oro con la mujer. Tienes que tener una relación tremenda. Yo admiro a mi esposa, la admiro mucho, porque tuvo que aventurarse con un loco. Digo, ya vamos a cumplir 29 años de casados, pero felizmente casado y estoy muy feliz con ella. Espero que ella también. Pero el punto es que la relación entre Séfora y Moisés tenía que ser muy madura para que Moisés llegara y le dijera, oye, estaba yo trabajando y de repente en una visión con la zarza que ardía pero no se consumía, oí una voz del cielo que es la voz de Dios mismo y me dijo que tenemos que regresar a Egipto y sabes que ese fuera pues vas a tener que dejar todas tus comodidades y nos vamos a Egipto a ver qué nos espera. En su 40 aniversario de casados. Pero regresan y sucede esto en este hostal. Oye, Moisés, visitamos muy a gusto allá. Teníamos hambre, sacrificábamos un becerro. Teníamos necesidad, vendíamos uno. Papá, eres influyente, a más no poder en la zona. ¿A qué nos vamos a sufrir allá? Bueno. Una de las cosas que me llama la atención en este versículo, si ustedes lo logran ver ahí, dice, entonces Séfora,
Si se dan cuenta, dice en el versículo 25, dice, entonces Séfora, ahí para atrás. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Quiero hacer un comentario muy tremendo. Y si Séfora no era del pueblo de Dios, ¿quién le enseñó que la circuncisión era un acto que en esa época era un rito, en esa época? Ahorita en la actualidad Jesucristo nos dio una instrucción con respecto a eso, que es otra cosa totalmente. Tiene que ver más con el corazón que con la parte física del ser humano. Por eso lo aclaro y hago ese pequeño apéndice para la interpretación bíblica sana. Pero en esa época sí era totalmente literal. ¿Quién le enseñó a Séfora que ese era un principio divino con el cual se podía uno relacionar perfectamente con Dios? Y eso es lo que quiero enfatizar. Tuvo que haber sido Moisés. No conozco otro. Y a mí lo que me llama la atención de esta relación es que, ¿se acuerdan cuando leímos en el Génesis que dice, para el hombre no se encontró ayuda idónea? Entonces tuvo que descansar y del sueño tomó parte de su cuerpo y formó a la mujer. Esto es ayuda idónea. En un momento de crisis, en una relación con Dios, quien tomó la batuta en la prudencia fue la esposa, fue Séfora. Esta es una relación matrimonial de éxito. Ahora entiendo por qué Moisés tomaba tantas decisiones tan hermosas. Contaba con el apoyo de esa mujer. Tenía una mujer que le levantaba los brazos. Esa es una relación sana matrimonial. Aún con la divergencia de que los dos nacieron en pueblos totalmente opuestos, con costumbres totalmente separadas, aceite y agua. Lograron ellos la unidad porque los dos creyeron en un solo Dios. Me llama la atención esto. Pero ahí no cabe este versículo, mis amados hermanos. Me llama la atención porque si en tu desarrollo profesional y en tu desarrollo ministerial es muy importante contar con el apoyo de la persona más próxima a ti y se llama cónyuge. Una relación sana con el cónyuge nos puede llevar a dimensiones muy altas. Esto sucedió cuando Moisés estaba en su 40 aniversario. Si ustedes leen en el libro de los Hechos el resumen de cuando salió Moisés a los 40 años y conoce a Séfora, y luego 40 años después regresa a Egipto, ahí vamos que Moisés tenía 80 años y 40 años de casado. Yo tengo 29, sigo conociendo fases nuevas de mi esposa preciosa. No nos conocemos como abuelos. Ahorita ya olemos a suegros, pero todavía como abuelos no nos conocemos. Séfora no conocía la faceta de Moisés como un ministro de Dios. Lo conocía como un pastor, pero no como un ministro. Después de 40 años de casados. A mí me parece muy interesante. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que las relaciones con el cónyuge se cultivan a diario durante toda la vida. Estamos aprendiendo de las relaciones interpersonales, todos, yo también, ¿eh? Toda la vida. 40 años. Y miren la declaración que hace Séfora. A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Saben qué significa esto en español? Esta frase de aquella época, aquí entra la interpretación histórica y el contexto histórico. ¿Saben qué significa? Ahí les va, la voy a parafrasear. No conocía esta faceta de ti, Moisés.
No te conocía como un ministro de Dios y lo que esto implicaba. Pero ¿sabes qué? Eres mi esposo y lo rectifico después de 40 años y lo rectifico con pacto de sangre. Donde estés tú, estoy yo. Lo que comas tú, como yo. Lo que le dijo Ruth a Noemí es lo que le está diciendo Séfora a su esposo. Soy y estoy comprometida contigo por sangre. Y ahora estoy convencida de lo que tú quieres, Moisés, yo lo quiero. Y a donde tú vayas, yo voy. Eso es lo que le está diciendo en su 40 aniversario. Después de 40 años la relación se seguía no amalgamando, sino uniendo. Esta es una relación sana. Esta es una relación preciosísima. En el material que tenemos lo toca muy brevemente, pero dije yo, no, tenemos que ver este tema. Es muy importante que hombre y mujer se logren entrelazar en una relación sana. Hay gente que dice, es que estoy tremendamente enamorada porque, ay, cuando la veo o lo veo, siento como, oigan, ustedes han leído el 100 años de soledad, es una obra de arte, por cierto, de Gabriel García Márquez, donde al último, ya casi al último del libro, está enamorada de una de las nietas de José Arcadio y dice que este hombre que cuando la ve siente mariposas en el estómago. Por eso dice mariposas en el estómago. No. El amor es más que sentir mariposas en el estómago. Digo, es una reflexión muy bonita de Gabriel García Márquez. Es muy bella, pero es más que sentir mariposas en el estómago. Ahí no le estaba llevando serenata a Moisés a Séfora cuando salió esta situación difícil en ese hostal. Sin embargo, volvieron a refrendar sus pactos. Ahora sé quién eres, soy tu esposa, sé a dónde vas, sé lo que nos espera y aquí estoy contigo. Esa es una relación muy bonita. Y lo dice en dos ocasiones. Lo dice en el versículo 25 al final y luego en el 26 lo vuelve a decir. Así le dejó ir, luego así le dejó luego ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Este pacto nos une todavía más. Espero que hayamos puesto highlights a todo lo que estamos comentando ahorita. Highlights. O sea, es una relación que, si ustedes quieren, lo hubiera tenido, en términos humanos, hubiera tenido que haberse casado con una de su mismo pueblo, con la misma cultura y la misma doctrina. Pues no fue así. Sin embargo, sí era una mujer de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya llevamos 2 casos de mujeres de Dios, 3 casos de mujeres de Dios que no necesariamente vienen de la etnia israelita, pero sí eran mujeres de Dios y finalmente, como dice Efesios, sí son del pueblo de Dios. El justo por la fe vivirá. El justo por la vida, lo dice en Habacuc y lo dice en Romanos. Pero toda la Biblia está llena de eso. Estas mujeres eran mujeres de fe, le creían a Dios. No solamente creían en la existencia de Dios, le creían a Dios. Ahora entiendo por qué Moisés pudo haber hecho tantas cosas. Durante todo este camino hay un personaje que no aparece mucho en escena, pero definitivamente estaba sosteniendo los brazos de un varón, el corazón de un varón, el ánimo de un varón. Y esa fue su relación con su esposa. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Bueno. Espero no se me estén quedando en modo avión, como dijo mi maestra Miriam. El caso de Mateo. Vamos a ver el caso de Mateo. Este muchacho era tremendo. Era un chamaco bastante tranza. Mateo tenía una situación muy peculiar, amados hermanos. Su origen, en Mateo 9:9, dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Ok. Mateo, leí una historia también. Leí una historia muy interesante de
de la situación de los judíos en la Segunda Guerra Mundial y en los campos de concentración. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que quienes administraban adentro los judíos en los campos de concentración eran judíos. Eran judíos. Yo hubiera pensado que eran nazis. No, eran judíos que eran dirigidos por los nazis. Pero esa escena no es nueva, ¿eh? ¿Cuál sería tu actitud y mi actitud cuando vieras una persona, un judío, en un campo de concentración, que fue mi vecino, que íbamos a la sinagoga juntos, estudiamos la Torá juntos, estuvimos en un Talmud, que es una escuela donde se enseña la Torá? Fuimos compañeros, nos graduamos juntos, pero a la hora que estuvimos nos agarraron a todos en un gueto y nos metieron a un campo de concentración. Y resulta que este vecino me dice, oye, ¿sabes qué? Soy nomás te tocó un pan. Y él rebosando de gordo porque eso está muy bien. O sea, mi inmediata reacción hubiera sido de rechazo. Eso hubiera sido mi reacción. Es una situación muy difícil. Bueno, justamente es lo que pasa con Mateo. Mateo estaba del lado de los romanos. Era un publicano. Estaba en la recaudación de los impuestos que le exigía el pueblo romano a todo Israel. Entonces, si a él le decían, mira, que es un carpintero, tú cóbrale 10 y a mí me das 10 de lo que le cobre. Lo que sea para arriba, ese ya es asunto. Y así estaba. Entonces Mateo no tenía un historial muy bueno. No tenía aquí lo que podemos ver es que él está viendo una situación un tanto difícil. Entonces, su origen, dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Otra vez vemos a un hombre trabajando, como recibió el llamado Pedro trabajando, David trabajando, Moisés trabajando. Aquí no es la excepción. Mateo estaba haciendo su chamba malamente, estaba transeándose a todo el mundo. Y le dijo Jesús, sígueme. En el capítulo 9, versículos del 11 al 12, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, aquí viene el problema de las relaciones personales. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Publicanos es como Mateo, recaudadores de impuestos. Y entre otras labores tenían los publicanos, nada más esa. Pero era subyugar al pueblo de Israel. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí viene una cosa muy interesante que dijo Isaías, capítulo 1, versículo 5, toda cabeza está enferma y todo corazón dolido. Estamos en ese proceso. Todos necesitamos de ser sanados en nuestra mente y en nuestro corazón para relacionarnos bien con Dios y con nuestro prójimo. Mateo no era la excepción. Mateo traía ese problema. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero José Cirilo Castillo Valdés sí tiene necesidad de Jesucristo para que cambie su forma de pensar, para que cambie su forma de ver las cosas y relacionarse con los demás. Qué tremendo. Y aquí viene un cambio. Y esa es una de las cosas interesantes que podemos ver en este pasaje, en el Mateo 10, del 1 al 3, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dijo, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 discípulos son estos. Primero Simón, llamado Pedro, sí, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé,
Tomás y quién? Mateo el publicano. Ahora de ser uno que agarraba a los judíos y los exprimía, ahora tenía de parte de Dios la restauración tal que en la relación con Dios, Dios le confió un ministerio tan hermoso y le dio autoridad sobre ciertas áreas espirituales para que ahora no solamente dejara de robar, sino solo llevara sanidad y restauración al pueblo de Dios. Esta es una persona restaurada. Y esta es una persona cambiada. Ese Mateo, que era un tranza, ahora es una que predica y ministra. Dice, les dio, dice Jesús, les dio autoridad. ¿Qué dijimos hace tiempo? O sea, ¿cómo me ve Dios a mí? Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. O sea, ¿ya me examinaste, Dios? Veíamos esto en otras ocasiones, que cuando a uno le dan una chamba, le ponen unos exámenes, ¿verdad? Psicométricos, psicológicos y de aptitudes y no sé qué más cosas. A mí me ponían un chorro de exámenes. Acaba medio loco después de los exámenes, que era toda una semana. Y no, aparte de los médicos, ¿verdad? Después de eso ya te dicen, oiga, ¿sabe qué? Sí, queremos que se quede con nosotros, le vamos a hacer una propuesta económica. Ya después de que ven que uno no está chirrín acá del coco, y cosas de ese tipo, y que tiene algunas, que cumple uno con los requisitos que ellos están poniendo. Bueno, Dios nos examina, como a Mateo, y luego nos confiere o nos confía un ministerio, como en este caso. Jesucristo, que es Dios, le dio autoridad porque después de examinar a Mateo, dijo, ya te examiné y ahora sé que puedes cumplir con este llamado. Por lo tanto, te dio autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos y quitar toda dolencia. La dolencia también del corazón. ¿Qué cree, hermano, ahí cuando Jesús le dice sobre espíritus inmundos? ¿A qué podría estarse refiriendo Jesús en ese momento? Pues, mira, ahí Jorge, por ejemplo, un espíritu inmundo es como el que tenía Rahab. Un espíritu inmundo es como el de la codicia. Él tenía colegas. Seguramente él tenía colegas. Los espíritus inmundos son aquellos que dominan a la gente para llevarlos a una condición de miseria. Por eso es el punto, ¿no? Hace poco publiqué, casi lo hago poco, pero publiqué acerca de la riqueza, de cuando Jesús dice que bienaventurados los pobres, porque a los tales es el reino, ¿verdad? Me encanta ese versículo, pero no le había puesto tanta atención ahí. Y realmente todo ese pasaje está dirigido a los apóstoles. O sea, está dirigido al pueblo de Dios. Dice que volteó a ellos y les dijo, dice, bienaventurados los pobres. Y no se estaba dirigiendo solamente a la pobreza económica, sino a la pobreza espiritual de la gente. Los espíritus inmundos son aquellos que nos pueden llevar a una condición de miseria en el alma y en el espíritu. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es mucho dinero. A lo mejor en lo que hablábamos hace un ratito sobre la codicia también. ¿Correcto? ¿Correcto? Puede ser hasta los sentimientos, como le llaman coloquialmente, las pasiones bajas, como la envidia, el rencor, el vivir todo el tiempo, porque a veces hay personas que viven en una sola condición, ya sea en permanente tristeza, en permanente congoja o en permanente rencor. Y okay. Sí, estoy de acuerdo, Luz. Es que me lleve a una condición de miseria. Ahora, ¿hay gente rica? Sí. ¿Hay gente pobre? Hay gente pobre materialmente y hay gente pobre espiritualmente, las dos. Y hay gente que es rica en espíritu y es rica materialmente. O sea, no es necesariamente una correlación. Es un asunto totalmente divino.
Sí, parte de la verdad es una cosa, pero no se está refiriendo Jesús a que nada más que, es que porque es pobre ya hereda el reino de los cielos. O sea, pobre materialmente. No, se está refiriendo a la pobreza espiritual. Los pobres en espíritu. Y acuérdense de lo que definimos como espíritu. Mi espíritu es la conciencia que yo tengo para con Dios. Lo que me hace saber a mí qué le gusta y qué no le gusta a Dios. Y eso se va desarrollando. Entonces, ahí hay una pobreza. Oye, ¿tienes el discernimiento nulo? Pues es que es pobre espiritualmente. Es miserable. Una condición de miseria. Los espíritus del mundo son muchos. Son aquellos que nos llevan a una cruda, que cada que cometemos ese acto vil, nos llevan a una cruda moral. Y en lugar de poner una sonrisa en nuestros labios, nos pone una tristeza absoluta y una miseria total. Una cruda moral. ¿Sí, Jorge? ¿Tu micrófono, Jorge? Aquí dice en Lucas 11:24. Por favor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Oh, terrible. Eso es tremendo. ¿Tienes algún comentario de ese pasaje, Jorge? ¿O quieres que lo comentemos? No, si quieres lo analizamos un poquito porque la verdad es que lo de espíritu inmundo me llama mucho la atención porque digamos que ese es el juego de la vida en el que uno se debate siempre, ¿no? Sí. Perdón, perdón, me tengo que retirar. Claro que sí. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente. Gracias por acompañarnos, Cirilo. El otro jueves. Sí, señor. Perfecto. Gracias, nos vemos mañana. Dios te bendice. Hasta luego, Cirilo. Hasta luego. Él avisó desde un principio que él tenía que retirarse a las 9. Pero me da mucho gusto que haya regresado porque la semana pasada estuvo por... Está diciendo ahorita Jorge del espíritu del mundo. Mira, la inmundicia es una condición del ser humano en la que vive en una amargura total. Puede ser que tenga todo solucionado en su contorno, pero la amargura es una frustración por no alcanzar lo que quiere o desea en la vida. Esa es la raíz la raíz de toda amargura es el pecado, que es la codicia. Hace un momento lo decía Luzma. La codicia o todas las obras de la carne, que en un día les voy a compartir dónde nace la carne. Pero en Gálatas 5 dice que las obras de la carne, celos, contiendas, lascivia, concupiscencia, etcétera, todo eso es inmundicia. Todo eso es inmundicia. ¿Ok? Ahora, ese pasaje que lees, Jorge. Cuando Jesucristo tiene misericordia de nosotros y nos hace entrar en su reino por su amor, por su gracia, y nos lleva y nos tiene ahí dentro, en ese momento suceden cosas maravillosas en nuestro ser. Y hay muchas cosas que Él nos quita de golpe y porrazo. Pero dice que el diablo anda queriendo regresar. Y lo dice Jesucristo. Y la condición de aquella persona es muy padre porque está limpio. Ahora sí, está adornada, está limpia. No hay ningún problema en esa persona. Pero si esa persona deja una fisura pequeña para que entre, la condición de esa persona es peor. Entonces, ¿qué se refiere a este pasaje de la Escritura? Que a la salvación hay que darle mantenimiento. No hay que pagarla, pero hay que darle mantenimiento. Fortalecerla con oración y lectura en la Escritura y práctica de la Escritura. Cerrar toda fisura. A ver, Jorge, ¿qué fisura o qué dimensiones que tiene que ser una fisura para que entre una termita a una casa? No, bueno, mínima. Muy, no, si atraviesan muros de concreto.
Tiene que haber una fisura. Porque Sí. la termita no come concreto, no come yeso, No. come celulosa. Sí. Celulosa. ¿Ya? Entonces nos entendemos perfectamente bien. Es igual. Esos espíritus inmundos, Jorge. Y lo peor es que consigue el camino para llegar a otro lugar. Ah, terrible. Si en ese lugar la termita encuentra celulosa, procedente del papel, del cartón, fibracel, del tabla roca, de lo que tú quieras, y hay humedad y está oscuro, el estado póster de esa casa es inmundo. Déjame ejemplificarlo así. Una fisura que nosotros permitamos al enemigo, después nuestra condición puede ser miserable. ¿Ok? No nos damos cuenta cómo entra, pero entra de repente. Por eso aquí Jesucristo dice, viene este espíritu inmundo y dice, oye, está padrísimo esto. Dando a entender también Jesucristo, esa es una parte, y espero haberme explicado, pero hay otra parte, una interpretación de este pasaje, que quiere decir que después de que recibimos a Jesucristo, nos convertimos en enemigos del diablo, y él a toda costa va a traer a su ejército para sacarnos del camino en el que Dios nos puso. Antes era uno, porque estábamos de su lado, ahora son 7. Nuestros enemigos se multiplican por 7, Jorge, porque estamos en el camino. Y esto está en paralelo con lo que dice la Escritura. Dice que ancho es el camino de la perdición, 7 veces más el camino de 7 espíritus, y corto es el camino de la salvación. Hay más opciones para pecar que para santificar. Entonces, ese pasaje es muy extenso y es muy hermoso. Más que con las relaciones interpersonales, tiene que ver con la salvación y la santificación. ¿Sí me expliqué? Eso Ingeniero. Perdón, Jorge. sí, pero me preocupa esto porque cuando tuvimos la dicha de escucharlo en un 2020 para Venezuela prácticamente fue, recordé que hablamos de la parte política, ¿no? Y entonces me preocupa mucho la situación actual en México, por ese espíritu inmundo que está rondando en México, ¿no? Sin caer en la parte política. Entonces, Claro. ese hecho de llegar a la presidencia y seguir en insatisfacción me hace pensar que hay espíritus inmundos acechando, ¿no? Sí, mira, ahí hicieron una pregunta y en cierta forma esta pregunta iba orientada más o menos al mismo comentario. Yo creo que Dios está por encima de todo eso, de la política, y Dios no está condicionado a las promesas políticas para cumplir sus promesas con sus siervos. En la medida en que sus siervos, sus hijos, estemos orando a Dios y actuando en consecuencia con el principio bíblico y en lo que Dios manda, podemos crear un ambiente propicio para que el Espíritu de Dios se mueva con más libertad en lugar del espíritu inmundo. Pero eso lo tendríamos que hacer cada uno de nosotros. En lo personal creo que Jesucristo está por encima de la política. Y ese día cuando una persona, creo que era de Colombia o de Ecuador, hizo una pregunta y, no, era un venezolano que estaba metido en la política y algunos otros más. Después recibí muchas preguntas de ese tema, porque creo que en América Latina estamos pasando por una situación muy similar, pero hubiera sido una charla de 1 hora más tocar ese punto. Si tú te das cuenta, Jorge, a lo largo de la Escritura, vas a ver que Jesús estuvo en medio de una situación política muy adversa. Había un rey corrupto que no era judío, había un gobernador corrupto que tampoco era judío y que eran sobornados y eran totalmente políticos. Pero a mí me asombra que Jesucristo no los destronó, no los quitó. Yo creo que Jesucristo tenía el poder para decirlo, fulmínate, rey Agripa. ¿Ya? Y no quedaba una célula de su cuerpo para hacer autopsia. Lo dejó. Sí, era capaz Lo de dejó.
Si fue capaz de levantar a Lázaro, podía también acostar a... Oh, una sola palabra decir, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, tú quedas. ¡Pum! Ahí se fue. ¿Por qué no lo quitó? ¿Por qué no lo quitó? Hubo 4 Herodes en la época neotestamentaria, 4. Uno que duró pocos días en la época de Jesús, que es el que mató a un montón de niños. Y sin embargo Jesús no lo quitó. Ahí vemos el carácter de Dios. Por eso digo, Dios está por encima de la política. A mí me llama la atención eso. Luego el que siguió fue más carnicero. Y luego estuvo el que estuvo con los apóstoles. Y luego hubo otro. Y por encima de eso, el plan divino se fue cumpliendo en forma perfecta y exacta. Y yo creo que el mismo Jesús desea la salvación de ellos, deseaba la salvación de ellos. Pero él mismo hizo referencias y que parece ser que cuando toco ese versículo a los políticos les duele un poco, pero no es con la intención de lastimar a ningún político, sino ubicarnos en las dimensiones en las que está el Evangelio. Dice, ¿qué hacen los gobernantes de los pueblos sino enseñorearse de ustedes? No así ustedes van a ser servidores. La fortaleza de un líder cristiano no está en la capacidad de dominio, sino en la capacidad de servicio. Entonces yo veo a un Jesús que venció todas esas intenciones políticas torcidas a través de principios bíblicos tremendos, como es el servicio, la humildad y la unidad. Es todo un tema, pero ahí está. Yo me han dicho varias veces que cómo veo a México con esto. Bueno, yo oro por ellos, porque la Escritura dice que debemos orar por ellos. Oro porque tengan sabiduría y cívicamente participo en lo que se establece que no esté en contra de la Escritura y obedezco hasta donde no estén en contra de la Escritura. Es decir, la Biblia dice que oremos por ellos para vivir reposadamente. Y bueno, vamos a orar reposadamente por ellos. Sí. Y es probable que sí, porque haya algo de eso, pero yo creo que todo esto se va a tamizar si nosotros actuamos como Dios quiere. Nada se puede recibir. Tenemos un Daniel, hoy lo escudriñé. Daniel, se los voy a leer. Ese está tremendo. Ya no estoy en el tema, si ya se dieron cuenta, ya no estoy en el tema de las relaciones interpersonales. Mateo, pero nada más déjenme decirles de Daniel. A mí me asombró por esto que estamos tocando este tema, que creo que es importante. Pero yo les voy a decir esto. Daniel es un libro bellísimo, como todo lo de la escritura, pero Daniel me asombra. Hoy lo leí, déjenme que los digo, fue en la mañana, justamente hoy, viene muy al caso, Daniel, aquí está. Y lo subrayé porque en otras ocasiones lo he compartido y me ha llamado la atención en gran manera. Dice, cuando lo ponen en el foso de los leones, a Daniel, es en el capítulo 6. Le levantan falsos y todo esto. Este capítulo, el libro de Daniel no está escrito en forma, no nos lo presentan en forma ordenada cronológicamente. ¿Estamos ahí todos? Y no me voy a meter ahorita en eso porque no es el tema. Pero en el capítulo 6, versículo 28, dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, pero también prosperó durante el reinado de Nabucodonosor. En esto me baso yo para decir que cuando un hijo de Dios está pegado a sus principios, no importa el político que esté arriba, Dios te va a prosperar. ¿Ahí están todos? Está en Daniel, ¿qué?
6. Gracias. ¿Sí me expliqué, Jorge? En el ministerio de Daniel, los eruditos dicen que 70 años. Se lo llevaron preso, lo hicieron estudiar un idioma que no era el de él. Bueno, es todo un tema. Ok. Pero Daniel es todo un ejemplo seguido. Pero ahí dice, y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Tiro, ¿verdad? 2 reinados, 2 políticos distintos y un tercero, Nabucodonosor. No importa el político que esté en esa autoridad, siempre y cuando el siervo de Dios esté conectado con Dios, porque Dios está por encima de la política. A esto me refería. Oigan, esto lo tienen que meditar, ¿eh? Fue Jorge el que tocó el tema, yo solamente reaccioné para compartirlo porque debo compartir lo que se me pregunta, si es que lo sé, si no, lo indago. ¿Comentarios, amados hermanitos? Yo, ingeniero. Tengo que orar por ellos y voy a estar ahí. Como está, aquí está la escritura, nos enseña un comportamiento adecuado. Yo no puedo entrar en antagonismo con ellos porque Dios estableció esa autoridad. Me encanta Jesús cuando estaba ante Poncio Pilato y le dice Poncio Pilato, yo tengo autoridad para soltarte. Y me encanta la respuesta del Supremo, que se llama Jesucristo. Me encanta, me fascina sus ideas, sus cosas, cómo contesta. Y le dice Jesucristo, oye, te voy a ubicar. Dice, no tendrías autoridad sobre mí si no te fuera dada del cielo. ¡Lo ubicó! ¡Lo ubicó! Tú estás ahí porque el Supremo te puso ahí, no por otra razón. Y voy a cumplir esta misión, te guste o no te guste. Yo debo de hacer esto porque voy a rescatar a la humanidad que nació y que nacerá. Así es que adelante, no tuvieras autoridad si no te lo hubiera dado de arriba. Qué respuesta tan preciosa. Y fue a un político. Fue a un político que le contestó así. No lo insultó, lo ubicó. Hermosamente. Pablo también actuó igual, todos estos. Entonces, no vamos a insultar, no vamos a bendecir, vamos a hacer, pero como cristianos. Este pasaje de Daniel es un pasaje que nos enseña mucho, y si les dijera el contexto histórico donde fue redactado, más se van a asustar, pero no lo voy a hacer. Ahorita no, en otra ocasión quizás, pero es un asunto muy interesante. Espero haber contestado tu pregunta, Jorge, y a todos. Está muy callado el contador Santiago, no sé si, bueno, como estamos hablando de contadores y esas cosas, bueno, Patricia está muy tranquilita, Juanita también. Daniel siempre ha estado tranquilo, es un varón muy tranquilo, muy aprobado también. Oigan, estamos con Mateo y, bueno, vemos una gente restaurada. Le voy a parar aquí, son las 9:20, ya vamos 1:20. El tema está interesante. Vamos a tocar justamente la relación con personas de cierta tendencia política. Ya di una introducción ahorita de Jesús, pero cómo se relacionaban los discípulos entre esa situación. ¿Ok, jóvenes? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Oigan, las charlas que he visto que están teniendo están muy padres. Yo quisiera tener un poco más de tiempo para estar ahí, pero creo que estuvo en español hace poquito y eso me da mucho gusto. Todo lo que sea para edificación, por favor,